Hola, soy Pedro Santos. Os doy la bienvenida al canal del Búho Entre Libros. Hoy con la videoreseña de Si te gusta la oscuridad, de Stephen King. Más de 700 páginas. 704. Hasta que aguanten los huesos, quiero seguir reseñando. En invierno con jersey, con polo en verano, hasta que aguanten los huesos. Antes de empezar, una cosa que quiero dejaros clara es que yo no soy un acérrimo seguidor de Stephen King. O sea, no soy uno de esos fans que saque lo que saque, se lo lee. No van por ahí mis tiros. Evidentemente, con todo lo que ha escrito Stephen King, tiene cosas muy buenas. Y hay cosas que no dentro si son buenas o malas, pero no me gustan. Especialmente las que son de terror puro y duro y orientan hacia determinado punto de seres maléficos y demás, no terminan de convencerme. Stephen King es un autor, como digo, muy prolífico. Tan prolífico que yo estoy convencido que cuando se muera, pues van a seguir publicando cosas de él. Entre otras cosas, porque tiene los cajones de su casa y todos los rincones llenos de escritos, de relatos, que una vez que se muera, pues saldrán a la luz. De hecho, si te gusta la oscuridad, es un conjunto de 12 relatos. Ahora comentaré el tema de relatos o no relatos, que él tenía por su casa, por los cajones, los revisó, los retocó y aquí los tenemos publicados. Por eso digo que cuando muera seguro que esto va a ocurrir. Un comentario sobre esta edición que tengo en mis manos, a diferencia de lo que me ha parecido ver, al menos en vídeo, por las ediciones de los países sudamericanos, esta es una edición en tapa dura. Y esta primera además tiene una peculiaridad. De hecho, fijaros, porque si veis la portada así, no es lo mismo que si la veis así. Bueno, así además me tapo la cara. De lo que parece una isla pasa a ser un cocodrilo. Cocodrilo que hace referencia a una de las historias. Pero es que además, esta edición es con una cubierta reversible. ¿Qué es eso de reversible? Quitamos la cubierta, por cierto, también una sobrecubierta bonita. Y si le damos la vuelta, en vez de ver esto que estáis viendo, pues vamos a tener una portada diferente. Vamos a ver si consigo colocarla, porque claro, ya viene doblada y preparada de esta manera. Desde luego esto para un unboxing no me valdría, qué malo hago. ¿Veis? Cambia la portada. Si queréis verla cómo queda completa, así. Aquí, como veis, hace una referencia a otra de las novelas que encontraremos luego en el interior, con esta sombra de dos niños ahí detrás de las sillas. Pero de esto os hablaré luego. Vamos a dejarlo aquí en mi vera, porque claro, si pretendéis que yo me acuerde de memoria de los 12 títulos de sus relatos, pues va a ser imposible. Y decía que esto de relatos hay que matizarlo un poco, porque uno de ellos, concretamente el de El mal sueño de Doug Coughlin, difícilmente puede considerarse a un libro de 220 más o menos páginas como un relato. Una novela corta, lo que pasa es que, claro, a Stephen King, que muchas de sus novelas andan rondando las 800, 700 páginas, 200, eso es un relato. Pero bueno, en realidad esta es una novela. Y una novela que además no tiene mucho de terror, por no decirse que de terror no tiene nada. Es en el fondo una novela negra. Sí, tiene un toque paranormal en el arranque de la novela. Y es que el protagonista de esta novela sueña con que está haciendo un viaje por carretera y
que al parar en una gasolinera que está vacía, ve que allí hay un perro que está desenterrando el cadáver de lo que parece una mujer. Un sueño que lo siente tan real que una una pesadilla, que una vez que despierta sigue ahí recordando y vívidos todos los detalles, que con las pistas que le da ese sueño, va a esa gasolinera. Y allí se encuentra exactamente lo que él había visto en el sueño. Real. El perro intentando desenterrar el cadáver de una mujer. ¿Qué hacer? Pues más que nada por el hecho de que cómo va a dejar que ese perro destroce el cadáver de una persona, da aviso a la policía. Intenta que no averigüen quién es él, para evitarse problemas, pero terminan descubriendo quién es, y la policía uno de los policías se empeña en atribuirle sí o sí el asesinato de esa mujer. Sí o sí hará lo imposible porque él sea condenado. Todo lo posible, incluso algo que desde el punto de vista de la policía no solamente no es legal, sino que es una tremenda ilegalidad. Esta es la historia de un hombre que tuvo un sueño y que se arrepiente de un sueño. Porque como hay un dicho, debe ser de Estados Unidos, porque lo he visto en 2 novelas, muy cerquita en el tiempo: si haces el bien, prepárate para el castigo. No son las palabras exactas, pero es el sentido. Él ha hecho una buena obra y a cambio de eso lo que le va a venir es una desgracia detrás de otra. Este es la novela como tal, que diría yo. A mí me ha gustado. Claro, no es una sorpresa una novela negra, porque en el fondo es lo que es, una vez que has leído a Stephen King en la trilogía de Mr. Mercedes, o en la secuela de esa trilogía, que es Holly, novelas negras. Es verdad que en la trilogía de Mr. Mercedes, según avanzábamos en la trilogía, aquello iba tomando un carácter mucho más irreal, más fantasmagórico, más ese terror de Stephen King, pero en principio Mr. Mercedes no lo era, y Holly, por más que nos va dando unos retazos de que la historia no irá a ir por aquí, no irá por aquí, no irá a ir por lo sobrenatural, tampoco iba, aunque ahí se te quedaba en la duda de si lo haría o no lo haría. Hablaba antes de cómo había recogido distintos relatos por su casa y ala, para el libro. Y ese es un poco para mí el defecto de este libro de relatos. Y es que considero que un libro de relatos tiene que tener una cierta unidad en cuanto a género, en cuanto a que sean distintos matices de un punto central. Y eso aquí no lo vamos a encontrar, porque el único punto central y en común de todos los relatos es que son de Stephen King. Encontraremos de todo, desde algunos que son tipo novela negra, personajes clásicos de King, ubicaciones clásicas de Stephen King, pero nada más, eso no le da ninguna unidad. Se acerca el que buena parte de los relatos tienen como protagonistas a gente de edad, pero eso ya no es tan nuevo en Stephen King. De hecho, en Mr. Mercedes, el detective no dejaba de ser un detective ya retirado de la policía, y no precisamente por cansancio, sino por edad. Y aquí encontramos bastantes personajes jubilados o cerca de esa edad de jubilarse, pero poco más. Esa característica se cumple en el primer relato, que es Dos cabrones con talento. Una mujer empeñada en saber cómo es posible que dos amigos que habían pasado totalmente desapercibidos hasta los 40 años, de repente se han convertido en unos genios en su materia, genios creativos, uno como escritor y el otro como pintor. No es que no hubieran intentado escribir antes, no es que no pintaran antes, sí, pero con ese don de la creatividad, hasta los 40 años no lo tuvieron. Y esta es la historia de cómo fueron unos genios. Todo viene de un viaje, de una excursión que ellos hacían habitualmente de caza, que iban una semana por ahí de caza. Si cazaban o no cazaban era lo de menos, lo demás era esa amistad que compartían en la naturaleza
durante una semana. Y de uno de esos viajes vinieron cambiados, porque a raíz de ese viaje se convirtieron en famosos por sus obras de arte, por sus libros, por sus pinturas. ¿Qué pasó? Esta historia nos lo cuenta. El quinto paso. El quinto paso de Alcohólicos Anónimos. Compartir aquello que en parte les llevó a obrar mal. Hay una serie de pasos y el quinto paso es el que se nos va a reflejar en esta novela. Un abuelo jubilado en el Central Park, sentadito, y se le acerca un hombre que le pide que le deje contar su historia. Él es un alcohólico, pero ¿qué le ha llevado a ser alcohólico? ¿Cuáles son sus defectos? Esa es la historia que nos va a contar aquí. Una historia terrorífica, entre paréntesis. Ese terror de Stephen King. Willy el friki. Willy es el nieto, que se dedica, iba a decir, al dolce farniente, no hacer nada, ¿no? Le encantan los videojuegos y le encanta su abuelo, con el que comparte muchos ratos. De hecho, el abuelo no habla más que con su nieto. Un nieto que no deja de ser un tremendo egoísta. Un nieto al que le va a cambiar la vida por obra y gracia de este abuelo. ¿Veis? Aquí también hay abuelo. Fin. No fin de acabarse, sino F-I-N-N. Ese es el nombre. El nombre de una persona con muy mala suerte. Eso dice él. De hecho, según nació, se cayó de los brazos de su abuela. Mala suerte. ¿O no? Porque no se mató. Y toda su vida va llena de una serie de cosas que sucedieron por mala suerte. Una mala suerte que le lleva al final de esta historia, ya la veréis. Aunque ya digo, suerte o mala suerte, yo creo que una y la otra a veces van muy unidas. En la carretera de Slide Inn. Esta es la historia de una familia que se monta en el coche del abuelo porque van a ver a la hermana de este, que está muy malita. Quizás sea la última vez que la vean, quizás sea la última vez que puedan estar con ella en vida. Van en el coche del abuelo y van por la carretera que les manda ir el abuelo, porque es un atajo. Dios mío, de algunos atajos más vale que nos libre el Señor, porque según avanzan, cada vez es peor el camino. Cada vez está menos claro dónde está, y por supuesto, adiós cobertura. Eso suele ocurrir hasta que llegan a una vieja gasolinera donde ya no hay manera de seguir adelante. Hay tal socavón en el camino que tendrán que dar media vuelta. Claro, que el padre con el coche del abuelo es un poco patoso. Y están en medio de la nada. La pantalla roja. Esta es una historia que está relacionada con una gran película de la serie B, Ladrones de Ultratumbas, Los ladrones de cuerpos, el título exacto nos lo dará el buito. Una historia con un toque policíaco, arranca con una historia de un hombre que mata a su mujer a cuchilladas y se entrega a la policía. Claro que él dice que sí, que a esa mujer la ha matado, pero que esa mujer no es su mujer. ¿Cómo que no? Él dice que esa, por más que lo aparente, esa no es su mujer. Este es el arranque de la historia. El experto en turbulencias. Este es un hombre que tiene un don. Un don que si te lo encuentras en un avión, a lo mejor te alegras. O no, porque vas a pasar un muy mal rato en ese vuelo. Claro que, tranquilo, estás con un experto en turbulencias. Laurie, esta es la historia de un viejo. Un viejo al que se le ha muerto la mujer y su hermana decide regalarle un perro. A él no le gustan los perros. Él no quiere la responsabilidad de tener un perro, pero
se lo dan y su vida va a cambiar. Porque empieza a pasear con el perro. Claro que ese paseo con el perro puede tener funestas consecuencias. Y no digo más. Serpientes de cascabel. Este es un relato largo, cerca de 130 páginas. En algunos casos también podríamos hablar de una mini novela. Y este es el que hace un poco referencia a la contraportada. Es una historia con un elemento normal, como es la silla de un niño, de unos gemelos, la que se convierte en un elemento de terror, de horror. Dos gemelos que empiezan a aparecérsele a un hombre mayor, jubilado, que está de vacaciones en una época en que allí ya no hay gente de vacaciones. Es como si te vas a Galicia en invierno, pues fuera del Camino de Santiago hay gente, pero hay poca gente realmente por allí. ¿Y en las playas? Nadie. Pues eso es lo que pasa, se va a un veraneo de playa en época en que no hay veraneo. Los soñadores. Un hombre vuelve de Vietnam y vuelve pues muy tocadito y trabaja con lo que a él se le da francamente bien. Maneja la taquigrafía de un modo impresionante y empieza a trabajar en una empresa como taquígrafo. Digamos que era una subcontrata. En esa empresa la gente llama y dice que quiero un taquígrafo para... y allá que va. Y cuanto más difícil sea, más le mandan a él. Hasta que en un momento dado ve un anuncio en el periódico y lo pagan tan bien, que se apunta. Va a participar en un experimento científico con gente que sueña. Y él es el encargado de tomar las notas taquigráficas porque no se va a grabar el experimento, ni con voz ni con sonido, de qué es lo que ocurre allí. Así que él forma parte de este experimento con soñadores. Su toque de terror sí que tiene. Es lo que pasa con soñar, que los sueños te llevan a pesadillas. ¿O no? Y para acabar, el libro Hombre-Respuesta, una historia que me ha gustado mucho. Si tú quieres saber las respuestas a toda tu vida, vete preparando las preguntas adecuadas. Tienen que ser rápidas. No sea que te encuentres con el hombre-respuesta que en un tiempo determinado responderá a todo lo que le preguntes. Y aquí, en esta historia, hay quien se encuentra en una carretera con este hombre-respuesta. Y el encuentro con él va a cambiarle su vida para siempre. Me gustó mucho este relato. Y hasta aquí. Muchas gracias a todos por estar ahí y si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, ya sabéis, os suscribís, le dais a la campanita y nos vemos. ¡Hasta pronto! Mi buito pejiguero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá. Si me ves, al canal suscríbete. Si me ves, el buen libros es.